Cuando uno piensa en la provincia de Río Negro, en Argentina, ¿qué se le viene a la cabeza? Seguramente paisajes increíbles, manzanas, ¿no? Bueno, hoy esa imagen está cambiando, y mucho, porque bajo esa tierra se esconde una riqueza inmensa en minerales estratégicos, y eso la ha convertido en el epicentro de unos conflictos socioambientales tremendos. Así que hoy vamos a meternos de lleno a entender qué está pasando y por qué el futuro de toda una región está literalmente en juego. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver cómo una provincia agrícola de repente se encuentra con esta nueva identidad minera. Después, la ley que fue la chispa que encendió todo. Luego, nos metemos con dos conflictos que son clave, uno por oro y agua y otro por uranio y derechos. Vamos a ver que hay un patrón que se repite en la oposición y para cerrar, vamos a analizar las dos grandes visiones que hoy se están peleando por el futuro de Río Negro. Arranquemos entonces. Sección 1, una tierra de nuevas riquezas. Y es que es así tal cual. Si hasta hace poco la postal de Río Negro era la de las manzanas, la del turismo, bueno, hoy debajo de esa postal hay otra cosa. Se está hablando de un potencial gigantesco en oro, en plata y hasta en uranio. Y claro, acá es donde empieza a crujir todo, porque este cambio no es solo una nueva columna en la economía provincial, ¿eh? No. Es más bien como una mecha que se encendió y que está generando una grieta profunda. De un lado de esa grieta tenemos al gobierno impulsando un modelo de desarrollo basado en la minería, y del otro están las comunidades locales y los pueblos originarios que dicen, un momento, no tan rápido. Vamos a la segunda parte, que es fundamental para entender el resto. La ley que lo cambió todo. Porque, a ver, estos conflictos no aparecieron de un día para el otro, no surgieron de la nada. Hubo un momento, un punto de quiebre súper claro. Un solo evento en la legislatura que básicamente cambió las reglas del juego para siempre. Y acá está el momento clave. Anoten esta fecha, 29 de diciembre de 2011. ¿Qué pasó ese día? Se derogó, o sea, se eliminó, la llamada Ley Anticianuro. Para que nos hagamos una idea, esta ley era como la barrera de contención principal, el muro que frenaba la megaminería en la provincia, porque prohibía usar cianuro y mercurio. Al tumbar ese muro, de repente el camino quedó libre, totalmente despejado. Pero ¿por qué era tan importante esta ley? ¿Qué es eso de la lixiviación con cianuro? Suene complicado, pero es simple. Es un proceso químico clave, fundamental para sacar el oro y la plata de la roca en estos proyectos gigantes. O sea, sin cianuro no hay megaminería de oro a cielo abierto. Así que al permitir su uso, la derogación de la ley fue, digamos, la pieza del rompecabezas que faltaba para que todo esto arrancara. Ok, entramos en la sección 3. Ahora sí, vamos a los conflictos concretos. El primero, oro y agua. Porque claro, una vez que se abrió la puerta, no tardaron nada en aparecer los proyectos a gran escala. Y el primero que vamos a analizar es el proyecto Calcatreo, un caso que pone en un choque frontal dos elementos, el oro y el agua. A ver, ¿quiénes son los actores acá? Por un lado, la empresa operadora es canadiense, se llama Patagonia Gold, y lo que quiere es extraer oro y plata. ¿Cómo? Pues con el método que ahora es legal, minería a cielo abierto usando cianuro. Pero ojo, miremos quiénes están del otro lado. La oposición no es un grupito aislado, ¿eh? Estamos hablando de comunidades mapuche, de grupos ambientalistas y hasta de sectores de la Iglesia Católica. O sea, un frente bastante amplio. Pero si hay algo que de verdad enciende todas las alarmas, es este número. 384,000 litros. Esa es la cantidad de litros de agua por día que necesitaría el proyecto. Y esto en una región semiárida, la meseta de Somuncurá, donde hay comunidades que ya hoy mismo están declaradas en emergencia hídrica. Entonces este consumo de agua deja de ser un dato técnico y se convierte en el corazón del conflicto. Es una amenaza directa a la vida misma en la zona. Bien, pasemos a la cuarta sección, uranio y derechos. Porque el oro no es el único metal precioso que genera disputas. El segundo gran conflicto que vamos a ver gira en torno a algo, digamos, mucho más sensible, el uranio. Y acá, los miedos, las preocupaciones son de otra naturaleza. Estamos hablando del proyecto Amarillo Grande. Y ojo, no es un proyecto cualquiera. Es el yacimiento de uranio más grande de Argentina. La operadora, también una empresa canadiense. Y la oposición, encabezada por comunidades mapuche tehuelche, tiene un temor muy,
pero muy concreto y fundamental: el riesgo de contaminación radiactiva. Y acá es donde la historia se pone, bueno, casi ridícula. Resulta que se quiere sacar uranio para alimentar centrales nucleares, pero en una provincia donde una ley prohíbe instalar esas mismas centrales nucleares. Es una contradicción tan, pero tan grande que se convierte en el principal argumento, en el motor que alimenta toda la oposición y, por supuesto, una desconfianza enorme. Bueno, vamos a la quinta parte, el patrón de la oposición. A ver, hasta ahora vimos dos proyectos que a simple vista parecen muy distintos, ¿no? Por un lado, oro y agua, por el otro, uranio y radiación. Pero si miramos con un poco más de atención, si ponemos la lupa, vamos a ver que en el fondo son dos caras de la misma moneda. Miren los patrones que se repiten. En los dos casos tenemos empresas canadienses. En los dos, el gobierno provincial empujando para que avancen. Y en los dos, comunidades originarias oponiéndose. Lo que cambia es el mineral o la razón principal del miedo. Acá el agua, allá la radiación. Pero el conflicto de fondo es exactamente el mismo. Es una lucha por los recursos, por el territorio y, sobre todo, por los derechos. Y acá llegamos a un punto que es clave en ambos conflictos. En el corazón de estas dos luchas hay una denuncia muy grave: la violación del derecho a la consulta previa libre e informada. ¿Qué es esto? Es un derecho reconocido en todo el mundo, que dice que a las comunidades indígenas se les tiene que preguntar, se les tiene que consultar antes de hacer cualquier proyecto que afecte sus tierras ancestrales. Y lo que denuncian estas comunidades es justamente que ese derecho no se está respetando para nada. Y no solo eso, también se repite un patrón en la justicia que es, bueno, llamativo. Funciona más o menos así. Las comunidades se organizan, van a la justicia y consiguen un fallo a su favor en un tribunal local. Una victoria. Pero, ¿qué pasa después? El caso sube, llega al Superior Tribunal de Justicia de la provincia y ahí, ¡pum!, sistemáticamente, una y otra vez, se da vuelta el fallo. Es como una jugada que le quita poder a las decisiones locales y deja todo en manos de un tribunal que, hasta ahora, siempre ha fallado a favor de los proyectos mineros. Y así llegamos a la última parte. Dos visiones, un futuro. Porque después de ver todo esto, queda claro que la discusión en Río Negro ya no es sobre un proyecto minero en particular, si Calcatreu sí o Amarillo Grande no. La pelea es mucho más profunda. Es por una pregunta fundamental: ¿qué tipo de futuro se quiere para la provincia? Y lo que tenemos acá son dos maneras de ver el mundo, dos cosmovisiones chocando de frente. Por un lado está la visión del desarrollo económico, del extractivismo, que se enfoca en la ganancia a corto plazo, en los empleos ya, en la inversión, una visión que ve la tierra como un recurso para explotar. Y del otro lado está la visión de las comunidades. Ellos hablan de sostenibilidad a largo plazo, de una relación con el territorio como la Ñuque Mapu, la madre tierra, algo que no se explota, sino que se protege para los que vienen. Entonces, todo este análisis nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda flotando en el aire y que va mucho más allá de Río Negro. Es un dilema que se repite en muchísimos lugares. ¿Cuál es el costo real de eso que llamamos progreso? Y quizá la pregunta más importante de todas: ¿quién tiene el poder para decidir si ese costo vale la pena pagarlo?